Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Antes de seguir con esta historia les propongo lo siguiente. Puedo traerles 2 capítulos por semana, ya sean los 2 el día miércoles o miércoles y viernes, como más les guste. Déjenme en los comentarios que les gustaría, pero va con una condición y es que les traeré los capítulos solo cuando seamos más de 1000 suscriptores, así que ya saben, si quieren más capítulos suscríbanse y ahora sin alargar más los dejo con el capítulo 28. Salí de mi meditación cuando escuché el sonido de una alarma y miré la pantalla principal mientras extendía la mano con la fuerza. La pantalla mostró, y la fuerza confirmó, que las 5 naves atacantes estaban ahora cerca de nuestra nave catedral. Y necesitaba encontrar un nombre mejor para ese lugar. No había forma de que usara el nombre oficial, Yunque de Rilot, cuando la mayoría de los esclavos liberados no eran humanos, y por lo tanto sus ancestros habrían sido objetivos de las cruzadas del Pius Dea. Ese hecho era algo que solo supe gracias a que Dooku me dio un breve resumen de la era del Pius Dea de la antigua república. Basta decir que no era un buen momento para ser no humano. Los 2 asaltantes nos rodeaban, disparando al casco, mientras que las 3 naves más grandes se dispersaban. El carguero se dirigía a la bahía de desembarco principal, donde podía atracar, pero los 2 transportes más grandes no. Esas 2 naves se dirigían hacia las bahías selladas y, si tuviera que adivinar, planeaban abrir una brecha allí. Mi atención se desvió de la pantalla principal cuando apareció una alerta de misión. Alerta de misión. Tierra de los Loquella ayuda a los Loquella a repeler el ataque de represalia ordenado por el UD responsable de la operación. Calificación. A objetivos. Asegurar la supervivencia de tantos Loquella como sea posible. Barra 213 matar barra capturar a tantos atacantes como sea posible. Barra 536 recompensas. 30 XP por cada miembro de Loquella con vida. Aumento leve de reputación con todos los Loquella y sus miembros con vida. 10 XP por atacante capturado. 5 XP por atacante muerto. Fallo. Reesclavización de cualquier miembro de los Loquella capturado. Pérdida masiva de reputación con cualquier Loquella superviviente. Posible esclavización. Posible muerte. Aceptar. Sí barra no. 30, el número iba aumentando lentamente mientras recordaba que la misión era una misión de incidente, el símbolo al lado del nombre lo delata. Ese era uno de los pocos tipos de misiones nuevas que se añadieron con la actualización. Todas las misiones ahora llevaban símbolos para identificar mejor de qué tipo eran. Las únicas que no los tenían eran las misiones ofrecidas por la interfaz, que supuse eran sugerencias de los poderes fácticos. Aunque, dado que Revan había generado una misión, cabía la posibilidad de que algunas o todas fueran ofrecidas por la propia fuerza. Esas misiones, o al menos las de destino cambiante, eran de las que generalmente me arrepentía, ya que eran muy abiertas y tenían sus fallos. Me había apresurado demasiado a aceptar cualquier misión que me ofrecieran en mi primer año en esta vida. Ojalá no llegara a arrepentirme de ese error. Las misiones de incidentes eran misiones que se generaban cuando me encontraba en una situación, ya sea una batalla, una competición o similar, en la que no tenía tiempo para prepararme y tenía un objetivo deseado que alcanzar. El temporizador simplemente estaba ahí, como si no respondiera a la misión con la suficiente rapidez. Se aceptaría automáticamente y no tenía forma de desactivarlo. Eso significaba que siempre tenía que examinar cualquier misión nueva que llegara justo antes de una batalla, pero con el tiempo bala aparentemente ralentizando el tiempo a mi alrededor, lo había comprobado con un cronómetro, debería tener tiempo, en la mayoría de los casos, para examinar la misión antes de que se agotara el temporizador. Las misiones de incidentes también ayudaron a contrarrestar una preocupación que tenía desde que la actualización reveló la forma en que funcionaba la XP del grupo. Cuantos más aliados tenía, menos XP obtenía de cada oponente que eliminaba, aturdía o incapacitaba en la batalla. Claramente, eso haría que la XP obtenida en la mayoría de las batallas fuera miserable y que buscar el combate en tales situaciones fuera un desperdicio de XP potencial. Con esta misión, y suponiendo que también fuera válida para futuras batallas, aunque la ganancia de XP sería menor que si hubiera gestionado la batalla solo, al menos la batalla había merecido la pena en cuanto a XP.
y solo podía esperar que las recompensas secundarias, en este caso, las mejoras de reputación, compensaran la pérdida de XP. Sin embargo, me pregunté por qué la misión me indicaba capturar, y no matar, a los atacantes, incluso mientras trataba de ignorar la sensación de que, a veces, mi vida se había vuelto más sobre XP que sobrevivir. Ya era hora. Espetó Pa, sacándome de mis pensamientos sobre la misión y haciéndome aceptarla mentalmente. Retorcí los dedos, recuperando la sensibilidad tras haber apretado los puños sin darme cuenta. Están a punto de abordar, pero estamos listos para contenerlos desde los pasillos exteriores. Fruncí el ceño y me dirigí a una pequeña estación atendida por un hombre cátaro al que le faltaba la oreja izquierda. Retiren los registros del lugar donde los asaltantes han estado golpeando el casco, ordené. El cátaro miró por un momento a Pa, que ya había regresado a la pantalla principal, antes de ceder y hacer lo que le pedí. A medida que los datos aparecían en la pantalla, vi cómo los puntos de ataque conocidos, los sensores de esta enorme nave, no funcionaban todos y nuestro asaltante no podía acercarse lo suficiente para detectar dónde estaban cayendo los impactos, aparecían en una superposición del casco. Mi ceño se profundizó mientras ubicaba el lugar donde aterrizaban los impactos que podíamos rastrear con el lugar donde estaban reunidos varios equipos de contraataque de Loquella. Es una trampa. Grité, llamando la atención de muchos en el centro de mando. Que los equipos 3, 4, 6 y 7 se retiren a posiciones secundarias. Si hacemos eso, no podremos evitar que tomen las otras bahías de aterrizaje, desafió Pat mientras empujaba al Cater fuera del camino, haciéndolo graznar, y envié los datos que estaba viendo a la pantalla principal. Sus disparos, aunque parecen aleatorios, están debilitando el casco exterior en los puntos donde se encuentran esos equipos, expliqué mientras usaba la consola para resaltar las zonas objetivo. Antes de aterrizar, se concentrarán aún más en esos puntos y expondrán a todos los que estén dentro al espacio. Todos en el centro de comando se tomaron unos momentos para revisar lo que había dicho antes de entrar en acción. Saquen a esos equipos de ahí. Gritó Pat con los ojos muy abiertos mientras su lecu giraba violentamente. Mientras él reafirmaba mis órdenes, otros ya estaban haciendo las llamadas necesarias. Una vez que se hayan movido, bajen los mamparos secundarios y abran las secciones 23A, 14C y todos los corredores 11 y 19 al espacio, agregué mientras examinaba el mapa y calculaba las rutas de ataque lógicas para los equipos de brecha. Pad me miró con los ojos entrecerrados y algunos dientes expuestos, mientras los demás hacían lo que le ordenaba. Al cortar esos pasadizos, podemos canalizar a sus equipos a través de corredores con poca o ninguna cobertura y puertas cerradas, expliqué en voz alta para que todos pudieran oír y entender, disfrutando de mostrarle a Pat quién estaba realmente al mando. Observé el movimiento de los equipos en los pasillos expuestos mediante detección y el minimapa. No hay forma de impedir que aborden ahora, así que me tambaleé hacia atrás mientras sentía como si alguien me hubiera dado un fuerte puñetazo en el estómago y apreté los ojos mientras sentía voces que gritaban aterrorizadas. Me quedé allí por un momento mientras la sensación de náuseas me invadía, luego gemí silenciosamente y sacudí suavemente la cabeza cuando la sensación pasó. Brecha de casco en la sección 4. Gritó alguien y miré el minimapa, me arrepentí al instante de la velocidad con la que lo había hecho mientras la sala daba vueltas por un segundo, y vi que la mitad de uno de los equipos de reacción había desaparecido. Mientras observaba, otra luz se apagó. Maldita sea. Gruñí al ponerme de pie, notando que el cátaro me ofrecía apoyo. Le sonreí en agradecimiento y le hice señas para que se fuera. Aunque probablemente necesitaba ayuda para ponerme de pie, pues mi mente estaba inundada de dolor, sufrimiento y remordimiento, no podía aparentar debilidad por si alguien, sobre todo Pa, hacía algo estúpido y nos costaba la batalla. Hemos perdido al equipo 3, o a la mayoría de ellos, dije en voz baja, pero mi voz se escuchó con facilidad por toda la sala y sentí el creciente miedo y confusión dentro de todos en la estación. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó Pa, moviendo su lecu mientras giraba la cabeza para mirarme. ¿Por qué no me escuchaste? Salí saliva de mi boca mientras le gruñía, mientras las luces se atenuaban y parpadeaban. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando controlar la ira y el caos que sentía. Parte de ello era mío, pero la mayor parte provenía de la conexión con las emociones de otros a través de la fuerza en el momento de su muerte.
Podía recordar las lecciones que había recibido durante mi corto tiempo como iniciado sobre el peligro de tocar la mente de alguien cuando experimentaba dolor, pero honestamente esperaba que la interfaz me protegiera de eso. Equivocarme no había sido agradable, y una vez terminada esta batalla, tendría que revisar la configuración para ver si podía evitar que se repitiera la experiencia. Estamos muertos. Se quejó alguien mientras yo dirigía mi atención a la pantalla principal y correlacionaba lo que mostraba con lo que veía en mi minimapa. Tenía que encontrar la manera de salvar a la mayoría de esta gente, maldita sea. ¿Pero cómo? Podría usar TK para eliminar a todos los atacantes, pero quería intentar conseguir algunos prisioneros. La misión insinuaba que Unut estaba detrás de esta operación y quería saber quién era. ¿Y si yo volviera a hacer todo por esta gente, cómo podrían sobrevivir cuando llegara el momento de que yo tuviera que irme? Si bien probablemente podría eliminar a cualquier grupo pequeño en combate, no podría enfrentar a todos simultáneamente y, dado el espacio confinado de los pasillos de la nave, estaría limitado en cómo podría usar mi sable de luz. Si tan solo yo, una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras salté de nuevo a la mesa y me acomodé en una posición de meditación. ¿Qué? Haz algo. Los ojos de Pad amenazaron con salirse de sus órbitas al ver lo que estaba haciendo. Lo soy, respondí, sonriéndole y disfrutando de cómo eso solo parecía confundirlo y enfurecerlo aún más. Cerré los ojos y extendí la mano para tocar cada mente en la nave. Relájense todos. La fuerza está con nosotros, y somos uno con ella, añadí mientras recuperaba la serenidad y comenzaba a meditar sobre la batalla. Se oyeron algunos jadeos cuando toqué las mentes de todos en la habitación y sentí que otros se congelaban, tropezaban y resbalaban mientras tocaba las 195 mentes que quedaban en la estación. Lentamente, con cuidado, comencé a llenar sus mentes de esperanza, infundiéndoles la convicción de que no solo sobrevivirían, sino que saldrían victoriosos de la batalla, y dándoles la fuerza de voluntad para hacer lo que debían. En mi mente aparecieron como imágenes en un mapa superpuesto de la nave catedral que pude generar gracias a la memoria eidética. Podía sentir dónde estaba cada uno y sentía que podía guiar sus acciones con empujones suaves y convencerlos de moverse como yo sugería, incluso si algunos estaban menos dispuestos que otros a escuchar. Una vez hecho esto, me extendí más, sintiendo las mentes en las naves que nos rodeaban. Como se indicaba en la misión, había 536 mentes a bordo de las 5 naves. Una demostración de fuerza abrumadora para enfrentarse a simples esclavos liberados. Desafortunadamente para ellos, eso no era lo que estaban enfrentando. Repitiendo el proceso, intenté tocar sus mentes una por una, aunque algunas se resistieron activamente. Sospeché que podría superar sus bloqueos mentales con el tiempo. Sin embargo, hacerlo probablemente dificultaría mantener la conexión con los demás y existía la posibilidad de que percibieran mis acciones. Así que dejé esas mentes en paz, pero anoté su ubicación por si se convertían en un problema a medida que avanzaba la batalla. Centrándome en la gran mayoría a la que había tocado mentalmente, comencé lentamente a llenar sus cabezas con preocupación y ansiedad, con la esperanza de darles la sensación de que las cosas no estaban bien. A medida que el primero de los barcos más grandes se movía contra el casco de nuestra embarcación, incrementé suavemente esos sentimientos, haciéndolos sentir temerosos e incómodos. En cuanto el primero subió a este barco, acentué esos sentimientos, llenándolos de pavor. También comencé a susurrarles que fracasarían y morirían aquí. Incluso mientras hacía eso, continué desarrollando un sentido de esperanza y coraje en lo que ella. El mapa, en mi mente, me permitió sentir a todos. Cómo se sentían, dónde estaban y una idea general de lo que estaban pensando. Era como jugar un juego en el que podías controlar ambos lados. Aunque esto no era un juego. Un punto que demostré al hacer que un esclavista se asustara tanto que se giró y disparó contra otro de su grupo cuando aparecieron inesperadamente a su lado. Mientras el primer grupo de esclavistas comenzaba a vacilar y a apuntarse con sus blasters, intenté instar a los equipos de ataque más cercanos a moverse. Y así lo hicieron. Aunque estaban superados en número casi 4-1, principalmente debido al hecho de que el equipo 3 estaba diezmado y el equipo 4 se había visto obligado a retroceder más de lo esperado debido al ataque al casco, el contraataque de Loquella rompió rápidamente la vanguardia esclavista y los hizo retroceder a su punto de ruptura.
A partir de ahí, la batalla empezó a estancarse. Los Loquella contaban con las pocas cajas y otros objetos necesarios para asegurar sus posiciones cerca de las puertas de la bahía, y sus disparos eran infaliblemente precisos incluso para alguien con mi anterior entrenamiento militar, pero no pudieron abrirse paso a través del espacio vacío para alcanzar la brecha. Allí, usando su propio barco como cobertura, los esclavistas estaban a salvo pero controlados. Miedo, pavor, indefenso, huir. El estallido de emociones / deseos provino de un grupo que se había quedado quieto en el primer transporte, incluso cuando el resto de la tripulación se había apresurado hacia La Haya. Me concentré más en esos sentimientos y en las personas que los provocaban, y descubrí que eran la tripulación del transporte y su reacción a mi incitación al miedo y al pavor los hizo activar su respuesta de huida. Sabiendo que no podía dejarlos escapar, más por las violentas descompresiones que causaría donde habían violado el casco que si se escapaban, me acerqué a Teca y agarré a todos en lo que asumí que era la cabina y los arrojé como muñecos de trapo. Mientras liberaba los cuerpos, sus signos de vida habían desaparecido de detección, sentí que el segundo transporte había comenzado a atravesar otra bahía sellada y el carguero aterrizó. Continué aumentando el miedo que sentían los esclavistas mientras le daba a los Loquella la creencia inquebrantable de que ganarían el día. Los disparos del Loquella continuaron cayendo con precisión a medida que las acciones del esclavista se volvían cada vez más erráticas. La fuerza de ataque en la plataforma principal de desembarco, reflejada en la primera brecha, fue primero detenida y luego repelida hasta su nave. Sin embargo, allí carecían de la cobertura necesaria para su rampa de desembarco, y los equipos de ataque comenzaron a acercarse lentamente al carguero, reduciendo a los esclavistas cada vez que alguno cometía un error y se exponía al fuego. Generalmente, cuando les enviaba una ráfaga de miedo que resultaba en una necesidad instintiva de moverse. Este patrón, aunque también ocurrió en el segundo punto de ruptura, no tuvo tanto éxito. Mientras me concentraba en esa escaramuza, y aumentaba el terror que sentían los atacantes, noté que 3 individuos de ese grupo estaban entre la media docena de personas que habían logrado resistir mi intento inicial de tocar sus mentes. Pudieron mantenerse fuertes, lo que contrarrestaba el terror que sentían los compañeros, y noté que los 2 equipos de ataque que los contenían estaban perdiendo miembros a un ritmo mucho mayor que las otras batallas combinadas. Como estaba tan inmerso en la fuerza y usando mis habilidades, no podía arriesgarme a romper el vínculo para advertir a los demás en la habitación conmigo y solo podía esperar que alguien estuviera alertado de esto y enviara a los equipos 7 y 8 para apoyar esa batalla. Sintiendo una oportunidad y decidiendo repetir mi truco con el primer transporte, agarré al pequeño número de esclavistas que habían permanecido a bordo del otro transporte y del carguero y los deshabilité violentamente con la fuerza. Inesperadamente, una de las mentes de los Loquella se abrió ante mí y pude ordenarles implícitamente dónde moverse y cuándo. No sabía si se debía a que ahora confiaban en mí o a que mi habilidad con la meditación de batalla estaba aumentando. Tampoco tuve tiempo para reflexionar al respecto. Simplemente lo usé para darles órdenes que luego ellos transmitían a los demás miembros de su equipo. Las 3 batallas continuaron mientras sentía que más mentes se unían a las del segundo punto de ruptura. Alguien debió haber ordenado a los equipos de reserva que llegaran allí, como esperaba. El tiempo parecía ralentizarse mientras seguía inspirando al Loquella y desmoralizando a los atacantes, y después de lo que pareció una hora, pero no podrían haber sido más de 10 minutos desde la brecha inicial, sentí que un número creciente de atacantes no solo estaban vacilando, sino que buscaban rendirse. Esto ocurrió primero en la zona de aterrizaje principal alrededor del carguero y luego alrededor de la primera brecha. Dirigiendo mi atención a la segunda brecha, y al único lugar donde la batalla no mostraba señales de detenerse, noté que incluso con la llegada de otros 2 equipos, los Loquella no pudieron hacer retroceder a los atacantes hasta su embarcación. Aprovechando los enlaces a través de los cuales podía dar órdenes, les instruí a mover tantos combatientes libres a esa batalla, aunque sin arriesgar a los atacantes que se habían rendido pensando que debían reiniciar los otros 2 combates. Después de hacer esto, y solo después de asegurarme de darles a los esclavistas un último y masivo ataque de terror, a través de imágenes de los extraterrestres de la película del mismo nombre, lentamente me aparté de tocar las mentes de todos en la batalla. ¿Cómo? ¿Qué hiciste?
Preguntó el cátaro mientras abría los ojos y me deslizaba de la mesa. Tenía los ojos muy abiertos y su rostro perdía algo del color que tenía antes de entrar en meditación de batalla. Noté que los demás en la sala tenían el mismo aspecto, aunque algunos también luchaban por mantener los ojos abiertos. Usé la fuerza, respondí mientras desenganchaba mi sable de luz del cinturón. Justo así. Con un pensamiento, me teletransporté a un punto justo afuera de la única batalla que quedaba en la estación, incluso mientras me maravillaba de que gracias a la mejora corazón de la fuerza, podía usar meditación de batalla pasiva con serenidad y no sufrir ninguna pérdida de FP, y una vez que el poder estuviera al máximo, podría hacerlo sin siquiera necesitar serenidad. Activando Bullet Time y precognición, entré en la bahía, esquivando casualmente un rayo blaster. Algunos de los Loqueya me vieron y les hice un gesto para que no dispararan mientras salía al campo de visión de los atacantes, confiando en mis poderes mientras mantenía mi sable de luz apagado. Esclavistas. Grité, preguntándome de repente si habría alguna forma de alzar la voz para que me oyeran mejor. Sus compañeros atacantes están todos muertos o capturados. Ríndanse y les prometo que la República les mostrará clemencia. ¿Por qué creeríamos eso de un Jedi? Gritó una voz furiosa. Sobre todo de una Dick. Fue una decisión tácticamente estúpida, pero, como Jedi, era lo que se esperaba de mí. Y tenía la mayor probabilidad de terminar esta escaramuza sin más pérdidas para mis aliados, siempre y cuando los atacantes se rindieran. Un hombre con armadura salió de detrás de su escondite, con un par de pistolas blaster en sus manos. Aunque no podía ver su rostro ni nada sobre él, la armadura que llevaba no me dejaba ninguna duda sobre quién, o qué, era. Al igual que el símbolo que nacía orgullosamente en el centro de su pecho, lo identificaba como mandaloriano y miembro de la Guardia de la Muerte. Porque, a diferencia de la mayoría de los Jedi, ya he luchado en batalla. Ya he quitado una vida y he reclamado mi honor, respondí, rezando para que todo lo que había aprendido sobre su cultura y tradiciones, de KOTOR, los archivos Jedi y la Holonet, fuera cierto. El hombre rió entre dientes, miró a su alrededor y me apuntó con uno de sus blasters. ¿Honor? ¿De un Jedi? ¿Tú, el responsable del clan? Nula. Suspiré y negué con la cabeza al comprender a qué se refería. El bombardeo de Mandalore y otros mundos del sector por una fuerza de ataque de la República liderada por Jedi hace casi 800 años. Los Jedi de entonces eran débiles, temerosos de lo que un Mandalore fuerte y su gente podían hacer. Habían renunciado a sus puestos en la República y se lanzaron a la ofensiva sin pensarlo, dije lentamente, pensando que no habría daño en echar por tierra a Jedi muertos hace mucho tiempo. Yo no soy ellos. Y aquí, ahora, me presento ante ustedes y les ofrezco la oportunidad de salvar las vidas de quienes están bajo su mando. Ah, entonces eres como otros Jedi. Das órdenes que se espera que otros obedezcan, respondió el hombre antes de mirar a sus hombres. ¿Ves esto? Por eso rara vez se ve a los Jedi fuera del núcleo. No saben nada de cómo funciona la galaxia real. Solo predican y piensan en lo que su amada fuerza les dice que hagan mientras actúan como perros falderos de un senado corrupto. Algunos esclavistas rieron entre dientes, pero la mayoría guardó silencio, prefiriendo mantener sus armas apuntándome. Lo cual estaba bien, ya que eso significaba que no apuntaban a ninguno de los Loqueya. Sí, el Senado es corrupto, y muchos Jedi tienen un palo tan metido en el trasero que podrían limpiarse los dientes con él, dije, provocando algunas risas de ambos lados, pero como dije, yo no soy ellos. Pues demuéstralo, retó el hombre, dando un paso al frente y abriendo los brazos. Enfréntate a mí en combate singular. Ignorando que tu ataque ya ha fracasado, ¿cuáles son tus condiciones? Pregunté, esperando que no solo fueran razonables, sino que las obedeciera al ser derrotado. Aunque tenía mis dudas, tal como se mostraba orgullosamente en uno de sus hombros, estaba la marca de la Guardia de la Muerte. El ganador se declara cuando el otro no puede defenderse, afirmó con seguridad, y cuando gane, recuperaremos el control de esta estación y los antiguos esclavos serán esclavizados de nuevo. Es inaceptable, entrecerré los ojos mientras interrumpía, pondré la estación en riesgo, pero esta gente no volverá a la esclavitud. El hombre me miró fijamente, aunque yo también lo fulminé con la mirada. Lo cual era extraño, ya que solo podía mirar a la máscara, no al hombre. Muy bien, respondió finalmente.
Eso parecía indicar que le interesaba más recuperar el control de la operación bajo su mando que el de los esclavos. Probablemente pensaron que podrían incorporar nuevos esclavos al sistema más adelante. Y si ganan, mis hombres se irán y no volverán jamás. Aunque espero que mantengas ese acuerdo, dudo que tu empleador esté de acuerdo. La mina del planeta es demasiado valiosa como para que la dejen ir sin más. Entonces, ¿qué propones? Consideré la logística de tener que retener entre 300 y 400 prisioneros antes de sonreír con sorna cuando se me ocurrió una idea. Cuando gane, no solo se irán sus hombres, sino que sus cartas de navegación de este sistema serán borradas, y usted y los demás líderes de su fuerza deberán rendirse, enfrentarse a la justicia de la República y detallar para quién trabajan. Retener a todos los prisioneros simplemente no era visible. Ni con los cadáveres que tenía Loquella, ni con la situación de la comida. Llevarse solo a los líderes tenía más sentido, y enviar a los soldados rasos de vuelta a enfrentarse a su jefe lo sacaría de allí y le daría a este una vía de escape para su ira por el fracaso del ataque. Se rió a carcajadas, con las pistolas temblando suavemente en sus manos. Puede que seas una dick, pero tienes un buen equipo. Muy bien, acepto las condiciones, hizo una pausa y le entregó sus blasters a un rodiano a su izquierda. Luchamos solo con armas blancas. Nada de sables de luz para ti, ni de tus trucos de magia. Imposible, dije rotundamente. Esos trucos de magia, como los llamas burlonamente, son parte de mí y de mi vida. Me hacen el luchador que soy. No podría desprenderme de ellos, como tú no podrías desprenderte de tus décadas de entrenamiento y experiencia. Sin embargo, aceptaré la ausencia de armas de energía. Y por respeto a tu cultura, también me abstendré de cualquier ataque directo. ¿Ataques dirigidos? Empezó la figura. ¿Qué estás? Y entonces se detuvo. Todo su cuerpo se paralizó. Emitió un gruñido, forcejeando, pero las ataduras que le había puesto eran demasiado fuertes. Esto, dije, observándolo con calma, es lo que yo consideraría una ventaja injusta. Podría fácilmente dejarte inmóvil, ralentizar tus movimientos corporales o simplemente lanzarte del hangar al espacio, como hice con innumerables esclavistas. Sin embargo, las ataduras se soltaron de repente y el hombre se desplomó en el suelo, mientras yo seguía hablando sin pausa. Entiendo y valoro el honor. No voy a dar golpes tan bajos a alguien que no puede contraatacar. Tú mismo tienes ventajas sobre mí. Eres mayor, físicamente más fuerte y probablemente mucho más rápido. Al mejorar mis reflejos mediante la fuerza, podremos luchar en igualdad de condiciones, así que lo considero justo. Mentí en eso último. Aunque eso podría ser cierto para un padawan normal de mi edad, había superado con creces a muchos caballeros en cuanto a mejora física y de reflejos basada en la fuerza. Pero él no tenía por qué saberlo. La figura me observó un buen rato, mientras las demás figuras acorazadas murmuraban entre sí. Noté que dudaba. Mi despliegue de poder lo ponía nervioso. Decidí avivar un poco su sed de combate mandaloriana. Sin la fuerza, solo sería un niño más, nadie importante para ti ni para tu clan. Sin embargo, ¿de verdad estás dispuesto a dejar pasar la oportunidad de ponerte a prueba contra un Jedi? El casco se inclinó y finalmente se soltó una risita. Chico, la cosa es que sé que me estás tomando el pelo, y lo hago. Acepto tus condiciones. Entonces está decidido, respondí y le entregué mi sable de luz a uno de los Loquella mientras le lanzaba a observar. Hirk Sajón raza. Humano. Nivel. 35. Salud. 100%. Edad. 46. Potencial de fuerza. Mínimo. Potencial de amenaza. Intermedio. Estado emocional. Tranquilo / divertido / entusiasmado. Hirk es el líder de una unidad de la Guardia de la Muerte contratada para recuperar la mina de Frikite. Sinceramente, no le importan los esclavos, solo el trabajo. Sin embargo, le divierte tu comportamiento y espera que una pelea con un Jedi haga que la misión valga la pena. Mientras me preguntaba qué tan cerca estaba Previzsla, Hirk se interpuso en la zona de nadie entre nuestras dos fuerzas y sacó 2 cuchillos de su cinturón. Con más fuerza de la que creí necesaria, me lanzó uno. Lo atrapé fácilmente, Bete hizo que fuera fácil de rastrear mientras giraba, lo que le valió un gesto de asentimiento del hombre.
Quizá esto sea un desafío después de todo, murmuró mientras adoptaba lo que solo podía suponer que era una postura de combate mandaloriana. Tu muerte me dará una buena bonificación. Tendrías que matarme primero, respondí, adoptando una postura de mi antigua vida y activando la velocidad de la fuerza, y no eres ni de lejos lo suficientemente bueno para hacer eso. Gruñó bajo su casco y vino hacia mí. Su mano cuchillo se lanzó hacia adelante, buscando una muerte instantánea, pero deslizó un pie, evitando el empuje. Su mano libre se lanzó con fuerza, buscando aprovecharse de mi movimiento defensivo, pero mi cuchillo se estrelló contra su guantelete blindado y saltaron algunas chispas cuando la hoja rozó su armadura. El cuchillo se abalanzó sobre mí, obligándome a dar un paso atrás y alejarme. Un codazo fue bloqueado por mi antebrazo, lo que me permitió asestarle un golpe en el costado. Aunque la armadura me hizo sospechar que apenas lo sintió. Paré su espada con la mía, permitiendo que solo golpeara mis túnicas y no mi piel. Me dio un fuerte puñetazo en la cabeza, que esquivé. Activando la estadística de mejora de fuerza, agarré el brazo que lo arrastraba, lo giré y lo lancé a través de la bahía. Su armadura resonó al estrellarse contra las baldosas metálicas del piso. Sentí una sonrisa dibujarse en mi cara al poder finalmente soltarme y luchar como lo había hecho en mi antigua vida. No estás mal, chico, murmuró mientras se ponía de pie, sabes cómo pelear. Tú también, respondí mientras adoptaba otra postura. Si me haces el honor, quisiera ver el rostro del hombre con el que lucho. Dio un paso atrás, aunque su postura no se relajó, y se quitó el casco. Su cabello, aunque canoso, aún conservaba reflejos rubios en las sienes, y sus ojos oscuros y pesados me clavaron en la mirada al notar una cicatriz que le recorría la mejilla desde la oreja hasta la boca, llamando la atención sobre la forma angular de su barbilla. Solo podía suponer que conservaba la cicatriz como una señal de honor, o alguna tontería por el estilo, en lugar de curarla con tecnología médica. Soy Jirg del clan Sejón, guerrero de Mandalore y tu futura muerte, gruñó Jirg mientras sus ojos permanecían fijos en mí. Me quité la túnica, notando distraídamente que tenía algunos cortes que tendría que reparar más tarde y que uno estaba manchado de rojo con sangre. La actualización había alterado el cuerpo del jugador de modo que sangraba incluso mientras perdía HP, incluso mientras él hablaba. Soy Cameron Shan, bisnieto de la caballero Jedi Bastila Shan y señor oscuro de los Sith. Revan abrió los ojos de par en par y arqueó una ceja al oír mis palabras, y me sorprende que esto sea lo mejor que los guerreros de Mandalore pueden ofrecer hoy en día. Alguna vez fuiste la cima de lo que los guerreros de toda la galaxia aspiraban. Esperaba una batalla honorable para siempre. Me siento decepcionado. Una falta de refinamiento, unida a una arrogancia abrumadora, negué con la cabeza y lo apunté con mi espada. No eres hijo de Mandalore. No eres más que un matón y un cobarde. Gruñó, dejando al descubierto algunos dientes mientras sus cejas amenazaban con cubrir sus ojos. Pagarás por ello, gruñó y atacó. Parecía que mi provocación había funcionado. Esta vez, al ver que su estilo se basaba en la agresión y el poder, decidí alterar mi estrategia, ya que creí percibir algo de algunos otros atacantes al mencionar mi nombre. Cada estocada, puñetazo, golpe y golpe que intentó fue evitado o desviado con el mínimo esfuerzo, mientras intentaba dejar claro que no me preocupaban sus ataques. Lo cual, gracias a la combinación de tiempo-bala, precognición y velocidad, no estaba muy lejos de la realidad. Esos tres poderes combinados eran simplemente superiores a cualquier persona que no fuera sensible a la fuerza. Sus cejas comenzaron a fruncirse, lo que provocó que aparecieran varias arrugas grandes en su frente, y su boca se abrió, exponiendo más dientes a medida que se sentía cada vez más frustrado por mi indiferencia hacia él como amenaza. «Muere», gritó mientras ponía todo lo que tenía en un ataque frontal. Sintiendo que ese era el momento de contraatacar, me incliné, permitiendo que su mano extendida con el cuchillo pasara a mi lado, antes de deslizar mi brazo sobre ella y tirar su brazo hacia abajo y contra mi cuerpo. Esto atrapó su cuchillo lejos de mí y expuso un claro punto débil de cualquier armadura: la axila. Mi cuchillo atravesó fácilmente la protección allí y lo empujé hacia arriba, hacia el hombro. Su cuchillo cayó al suelo porque no pudo seguir sosteniéndolo. Me giré, llevándolo conmigo, y le di un rodillazo en la espalda, obligándolo a caer de bruces contra la cubierta.
Se escuchó el inconfundible sonido de su cara golpeando el metal cuando coloqué mi antebrazo contra la base de su cuello. Ríndete. Gruñí al oído. O muere. Añadí con un susurro firme que solo él pudo oír, mientras mezclaba mi voz con la fuerza para convencerlo de que aceptara. Presioné el cuello hacia abajo, dejando en claro que cumpliría mi amenaza, al mismo tiempo que apretaba el agarre de mi cuchillo. Tosió, escutiendo sangre y un diente. Me rindo, murmuró. Mi codo golpeó una oreja. Más fuerte. Para que todos oigan. Mi espada se movió para que pudiera ver su sangre. Me rindo. Gritó. Sin ninguna ceremonia ni preocupación, me puse de pie, empujé su cara contra el suelo una vez más y me volví hacia los atacantes. Su líder ha sido derrotado. Depongan las armas. Ahora. De nuevo, usé la fuerza para reforzar mis palabras mientras sostenía el cuchillo ensangrentado a la vista de todos y convocaba a mi sable de luz a mi mano libre. La mayoría de los atacantes comenzaron a bajar sus armas, aunque algunos dudaron. No te demores. La gente que está detrás de mí estaría más que ansiosa por expulsar a más esclavistas de la galaxia. Eso pareció funcionar ya que el resto comenzó a bajar las armas, con el sonido de muchas de ellas cayendo al suelo resonando en la bahía. Debo decir que no esperaba que una Jedi, sobre todo una tan joven como tú, luchara tan bien, dijo una voz femenina. Me giré y vi a otra mandaloriana, miembro de la Guardia de la Muerte, a juzgar por la insignia de su armadura, apoyada tranquilamente en un cargador de cajas que sin duda había usado como cobertura durante la batalla. Relajé mi postura, ya que ni precog ni sentido del peligro indicaban que fuera una amenaza. ¿Cumplirás las condiciones? Pregunté mientras apretaba el cuchillo con más fuerza. Que mis poderes no detectaran una amenaza no significaba que no estuviera preparado para un ataque de un miembro de la Guardia de la Muerte. Bajó la mirada antes de reírse entre dientes. Claro. Aat, hija, Aait. Sentí que la mayor parte de la tensión abandonaba mi cuerpo y arrojé el cuchillo junto a Hyuk. Bien. Preferiría no tener que matar más hoy. No lo mataste, dijo la mujer, señalando a Hyuk. Quizá fuera mi imaginación, pero parecía decepcionada de que aún respirara. No, pero las tripulaciones de sus 3 barcos murieron por mis acciones, respondí. Rebotó contra el cargador de cajas y su cabeza giró bruscamente hacia la nave. Gresh, pasa, gritó por su brazalete. Gresh. Sin obtener respuesta, bajó el brazo y me miró. Inclinó la cabeza mientras me observaba detenidamente antes de reírse entre dientes. Archag, ¿dónde te encontraron los Jedi, chico? En una nave de 4000 años que se perdió en el tiempo, respondí con una risita mientras sujetaba mi sable de luz a mi cinturón. Una vez terminada la pelea, Bullet Time, Speed y Precognition se desactivaron automáticamente. Sin embargo, como esperaba que algo saliera mal con la rendición, volví a activar Precog. Tomé nota mental de modificar su configuración de combate, ya que planeaba mantener el poder activo de forma permanente. Era un poder demasiado útil como para no hacerlo, y con mi mejora de PF, ya no me consumía tanto FP. ¿Otra vez? Preguntó mientras se quitaba el casco, mientras a lo que ella empezaba a acorralar a los atacantes en grupos más pequeños y manejables. Unos mechones de cabello rubio cayeron, atrayendo mi atención hacia su rostro, pero la mayor parte estaba atado firmemente contra su cabeza mientras sus ojos grisáceos se fijaban en mí. Es una larga historia, hice una pausa al oír a Hyuk gemir. Asegúrate de que se porte bien. Recorrí su rostro con la mirada, fijándome en la forma de sus mejillas y la plenitud de sus labios antes de girarme, sin esperar su respuesta, y dirigirme a la puerta. Los atacantes necesitarían alojamiento hasta que Dooku regresara, y probablemente protección ya que esperaba que varios de los Lokeya buscaran justicia para sus amigos caídos. Registra a los mandalorianos 2 veces, le ordené a un duros llamado Maran, que llevaba más de 2 años trabajando en las minas. Aunque fue uno de los primeros en alistarse no solo para defender este lugar, sino también para atacar las operaciones esclavistas, era más reservado en cuanto a su deseo de venganza que Pa, y por ello, alguien a quien yo había estado presionando para que asumiera el liderazgo de Lokeya.
De hecho, sáquenlos de sus armaduras tan pronto como puedan, especialmente los antebrazos y los guanteletes, añadí mientras usaba memoria idética para revisar todo lo que había visto / leído sobre sus armas y armaduras y recordé que muchos tenían armas incorporadas en sus armaduras. Lo haré, respondió mientras yo me acercaba para pasar junto a él, pero su mano me agarró del brazo. No entiendo qué hiciste, pero gracias. Sus grandes ojos se encontraron con los míos y me encontré de pie un poco más alto. Gracias a la fuerza. Simplemente la usé para guiarnos a la victoria. Los ojos de Maan se abrieron de par en par, de un tamaño que resultaría preocupante en un rostro humano. Eso, no sabía que los Jedi pudieran hacer esas cosas. No muchos pueden. Yo, giré cuando Precognición me advirtió de un ataque por detrás y encendí mi sable de luz incluso cuando el tiempo bala se activó automáticamente. Sin pensarlo 2 veces, desvió un rayo blaster hacia donde había venido. Me quedé con la boca abierta cuando vi a Hir desplomarse hacia atrás, con una marca de quemadura que le marcaba el rostro para siempre mientras la pistola que había estado sosteniendo caía al suelo. Por toda la habitación, todos se quedaron paralizados. Sus ojos, sin importar su especie, iban del cuerpo inerte de Hirk a mí como si me vieran por primera vez. Espera, mis palabras se ahogaron cuando la gente de ambos lados comenzó a disparar una vez más. Reaccionando tan rápido como pude, generé una barrera entre los dos grupos, dejando que sus explosiones se disiparan inofensivamente contra un muro de la fuerza. ¡Alto al fuego! Grité a todo pulmón, al ver a la mandaloriana golpear con fuerza a un clatoiniano en la mandíbula. Dije alto al fuego. Las luces de la bahía parpadearon y algo detrás de mí explotó mientras sentía que la ira dentro de mí aumentaba hacia los idiotas de ambos lados que estaban más dispuestos a morir que a vivir. Pasó un tiempo, pero poco a poco y con cautela, la velocidad de fuego contra mi barrera disminuyó. Escuché más voces que se unieron a la mía, pidiendo que todos se detuvieran y vi a un tercer mandaloriano, uno que no había visto antes, dispararle a un gamoreano en la cabeza para que varios de los esclavistas dejaran de pelear. Maldita sea, gruñí mientras dejaba caer la barrera, aunque dejé mi sable de luz encendido como medida disuasoria para evitar que la rendición fracasara una vez más. Creí que habías dicho que aceptabas las condiciones, ¿no? Le espeté a la mujer al notar que mis nudillos se ponían blancos. La mujer suspiró. Apretó los labios con fuerza y dejó caer los hombros mientras observaba el cuerpo. Yo sí. Hir no, respondió con voz monótona. Mi marido, bueno, nunca fue de los que se preocupan por el honor. Se me atascaron las palabras en la garganta y casi se me resbala el sable de luz. Tragué saliva. Lo siento. No, él eligió las condiciones. La deshonra es solo suya. Y su muerte fue rápida y limpia. Mientras su mirada se movía del cuerpo de su marido hacia mí, de repente inhaló bruscamente mientras sus ojos se agrandaban. ¿De dónde sacaste tu sable de luz? Preguntó sin aliento. Levanté la espada con cautela, preguntándome si su repentina fascinación era una finta antes de atacar. La construí yo misma, respondí lentamente mientras observaba cómo sus ojos seguían la hoja, pero soy consciente de su similitud con otra espada. El sable oscuro, susurró casi con reverencia. Pensar que otro Jedi construiría una espada así. Siguió mirando mi sable de luz. Sintiéndome un poco cohibido, lo desactivé. ¿Sobre tu marido? Ofrecí, deseando desviar su atención de mi arma y volverla al cadáver. Un suave sonido que no pude captar escapó de sus labios antes de que ella mirara lentamente el cuerpo de Hirk. Como dije, aceptó los términos y perdió. Oribuice, Kikobi, murmuró en un tono plano mientras bajaba la cabeza. No pude entender el lenguaje que ella usó allí, o en ocasiones el de ella y Hirk antes, pero dado el par de nuevos avisos de habilidades en mi registro, sospeché que pronto tendría una comprensión muy básica. Balbuceé y me humedecí los labios, ¿esto será un problema para ti? Negué con la cabeza ante la estupidez de mis propias palabras mientras ella volvía a centrar su atención en mí. Lo siento, eso fue, no. Entiendo tu intención. Le dirigió una última mirada al cuerpo antes de acercarse a mí. Sus hombros comenzaron a encorvarse y frunció ligeramente el ceño. De todas formas, nunca nos tuvimos mucho cariño.
Suspiró y miró hacia donde estaban acorralando a los demás atacantes, frotándose el brazo varias veces. Mi hermano, sin embargo, no se lo tomará bien. Ni mi hijo. Perdón por entrometerme, pero ¿quiénes son tú y ellos? Mis palabras salieron lentamente mientras las repasaba en mi cabeza antes de hablar. Todo en su lenguaje corporal indicaba que aceptaba la muerte de Hirk, pero un sentimiento en el fondo de mi mente me susurraba que aún debía ser cauteloso con mis palabras. Ah, perdóname. Soy Nia Vizsla, no pude evitar que mi rostro reaccionara al escuchar su nombre. ¿Conoces al clan Vizsla? Soy el padawan del maestro Jediroku. Una ceja se alzó. Ah, el carnicero de Galidraan. Sí, eso lo explica todo. Sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Mi hermano es Pre Vizsla, y aunque es miembro de la facción de los nuevos Mandalorianos, liderada por el duque Adonai, no pudo evitar una mueca de desprecio al mencionar al padre de Satine Ivo, y actual gobernante de Mandalore, no se tomará bien la muerte de su hermano por unidad. Tampoco mi hijo, que ahora es el líder del clan Saxon. Esa no era mi intención, dije, frotándome la nuca. Quería evitar más derramamiento de sangre. Sí, lo sé. Y se lo contaré a los demás. Sin embargo, preveo que muchos te buscarán. Tanto para demostrar su valía contra el chico que mató a un líder de la Guardia de la Muerte como para reclamar tu espada. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. Aunque, por lo que vi hoy, sería una tontería intentarlo. ¿Que lo harían? Me encogí al parecer tan arrogante. O sea, una sola mano levantada me impidió seguir explicando. Entiendo lo que quieres decir, Adik. El tic se transformó en una pequeña sonrisa, que desapareció al acercarse tres miembros de la loquella. Parece que nuestro tiempo para hablar ha terminado. Por ahora. Desactivé mi espada y la volví a enganchar al cinturón. ¿Sus armas? Lentamente, tomándose el tiempo para no asustar a los miembros de loquella, sacó de su cinturón un par de pistolas blaster que parecían ser las mismas que usaba Jango. Incorporándose por completo, dio un paso adelante con confianza y me los entregó. Hoy te has ganado mi respeto, Cameron Shan. Espero que algún día tengamos la oportunidad de luchar juntos en batalla. Sentí la necesidad de enderezar mi postura mientras tomaba las pistolas. Yo también, respondí antes de centrarme en la insignia de su pecho. Sin embargo, mientras lleves esa marca, ese día no llegará. Soltó una breve carcajada y me miró a los ojos. Es cierto. Retrocedió un paso y se giró para unirse a los demás atacantes capturados, antes de detenerse y mirarme. Sus ojos examinaron mi figura casi clínicamente mientras deslizaba sus pistolas en mi cinturón. Es una pena que seas un Jedi. Sentí que mi frente se fruncía ante sus palabras, pero no dije nada mientras se la llevaban y la vi irse en silencio. ¿De qué se trataba eso? Me giré al oír la voz y me encontré cara a cara con Baalta. Después de decir una pequeña oración de agradecimiento por no haber llegado aún a la pubertad, y otra para ayudarme a afrontarla cuando llegara, respondí. Terreno común. Baalta entrecerró los ojos e intentó mirar fijamente a la mandaloriana que se alejaba. Es una esclavista, espetó, con los labios torcidos en una mueca. No, ella es una mercenaria, respondí mientras usaba observar. Nia Vizsla raza. Humana. Nivel. 31. Salud. 100%. Edad. 38. Potencial de fuerza. Intermedio. Potencial de amenaza. Intermedio. Estado emocional. Abatida / aceptante / curiosa. Nia cree en el regreso a las antiguas costumbres mandalorianas, pero es reticente a unirse a la Guardia de la Muerte. Le entristece ver morir a su esposo y padre de sus hijos. Sin embargo, no te guarda rencor, ya que la muerte fue una deshonra para Hirk, no para ti. Se pregunta qué significa el color de tu sable de luz para ella y su gente. Los mandalorianos son, guerreros y muchos añoran las antiguas costumbres del honor en el combate, le expliqué a Baalta, cuya mirada seguía fija en Nia, aunque sus colas de caballo se movían en un patrón aparentemente aleatorio. La Guardia de la Muerte, ese es el grupo al que pertenecen, es prácticamente la única forma en que pueden aceptar eso. Diría que trabajaban para los Ups a cambio de dinero para ayudar a su grupo. Baalta finalmente volvió su atención hacia mí, aunque solo porque Nia ya no estaba a la vista. Y como no son leales a quienes dirigían esta red de esclavitud, quizá estén dispuestos a darnos detalles. ¿Esperas que te lo diga sin tapujos?
Arrugó la nariz al tiempo que sus montrales parecían ondularse. No, pero probablemente pueda intercambiarlo. Hice una pausa al pensarlo. ¿Había otros como esos dos en el asalto? Se frotó suavemente la cola de la cabeza cerca de la oreja izquierda. Había dos donde yo estaba, aunque uno está muerto. No estoy segura de la otra batalla. Averígualo y haz que los aíslen a todos. Deja claro que si alguien intenta hacerles daño, me encargaré de ellos. Siempre y cuando los mandalorianos no los maten primero. ¿Están desarmados?, respondió Baalta después de parpadear. Lo dudo, comenté mientras me alejaba, buscando algo de privacidad para ver qué eran los avisos y cómo me había ido en la misión relacionada con esta batalla. Asegúrate de que se quiten la armadura, pero trátala con respeto. La armadura significa mucho para ellos, pero suele estar llena de armas y herramientas ocultas. ¿Y si se niegan?, preguntó Baalta apretando la mandíbula. Ven a buscarme. Estaré en mis aposentos, respondí antes de frotarme la frente. De alguna manera, sabía que conseguir que los Loquella trataran con cuidado a los mandalorianos iba a ser un problema. Uno que me colocaría entre los dos grupos. Sin embargo, si dejaba que los Loquella los trataran como a otros esclavistas, solo resultaría en problemas que, según mi opinión, tenían un mayor potencial de muerte y destrucción que lo que había ordenado. Sí, Tael. La miré, frunciendo el ceño al oír la nueva palabra. Sin embargo, ella ya se había dado la vuelta y se había marchado, en dirección a donde Maan había llevado a Nia. Lo que sea. Dándome la vuelta, salí de la bahía por otra puerta antes de adentrarme en uno de los pequeños y vacíos almacenes cercanos. Por lo que pude deducir, estos habían sido construidos para almacenar piezas comúnmente necesarias para embarcaciones más pequeñas transportadas por esta nave y luego habían sido utilizados por los esclavistas para almacenar mineral del planeta de abajo. Cuando la puerta se cerró con un silbido, abrí todos los avisos que tenía, aunque noté que una alerta de misión, no aparecía. En su lugar, mostraba una barra roja atravesándola. Habilidad aprendida. Idioma mandó atributo dominante. Inteligencia. El idioma tradicional hablado por el pueblo mandaloriano. Habilidad aprendida. Arte marcial. Beskaref. Estadística dominante. Fuerza. Uno de los dos estilos de lucha tradicionales de los Mandoade. Se centra en ataques contundentes, rápidos y devastadores. Misión completada. Saqueador sajón objetivos. Derrotar a Girk Saxon en un duelo para determinar el destino de los Loquella. Hacerlo sin usar la fuerza sí. Evitar la pérdida de HP no recompensas. 2000 XP, 200 XP, 500 XP, 50 XP, mayor reputación con los mandalorianos presentes. Reputación con Girk Saxon reducida drásticamente. Misión completada. Tierra de los Loquella objetivos. Asegurarse de que sobrevivan tantos Loquella como sea posible. 173 de 213 matar/capturar a tantos atacantes como sea posible. 222, 314 de 536 recompensas. Mayor reputación con la facción Loquella X173 5190 XP, 519 XP, 3140 XP, 314 XP, 1110 XP, 111 XP. Si bien las nuevas habilidades no fueron inesperadas, sucedió con el idioma Togruti después de escuchar a algunos miembros de la especie discutiendo en su lengua materna la semana pasada, me sorprendió un poco que el estilo de lucha mandaloriano figurara como un arte marcial único. Aún así, las nuevas habilidades significaban nuevas cosas que aprender y nuevas formas de obtener los niveles necesarios para obtener un punto de estadística adicional. La misión Saqueador Sajón estaba marcada como desafío, así que supuse que la alerta de misión atravesado era para su creación. Y la recompensa de una gran pérdida de reputación con Girk no fue un problema, aunque sí explicaba por qué intentó atacarme con poca fe. Toda esa XP, más la cantidad mucho menor que había recibido de la mecánica de XP de grupo, me llevó a más de 3/4 partes del camino hasta el nivel 21. Abrí mi menú de reputación y noté que ahora había una nueva opción. Loquella. Allí figuraban todos los miembros de Loquella que habían sobrevivido a la batalla, y noté que muchos me consideraban de confianza, y algunos, como Baalta y Maan, me consideraban honorable, lo que podría explicar por qué me había llamado Mtael. Lo que sea que eso significara.
Descartando todos los avisos y el menú, salí del espacio de almacenamiento, solo para escuchar voces elevadas provenientes de una de las grandes salas de oración que habían servido como cárcel temporal para los esclavistas antes de que Doku los transportara de regreso a la República. Suspiré con fuerza y miré hacia arriba un momento antes de caminar hacia el ruido, con la esperanza de que no fuera nada grave. Sin embargo, de alguna manera, sabía que era solo el comienzo de los problemas con los que ahora tendría que lidiar. Y empecé a calcular mentalmente cuánto durarían los víveres con 300 bocas más que alimentar. Y cuánto tardaríamos en sortear la carnicería de la batalla, preparar los barcos y enviar a los atacantes supervivientes de vuelta con sus superiores. Me froté los ojos mientras me desplomaba en la silla de mi habitación y dejé escapar un suspiro largo y fuerte. Habían pasado 4 días desde la batalla y durante ese tiempo había estado lidiando, día y noche, con pequeños y molestos problemas. Asuntos que, por alguna razón absurda, los Loqueya de repente sintieron la necesidad de pasar por alto en lugar de manejarlos ellos mismos, como lo habían hecho durante las últimas semanas. La mayoría de esos problemas se centraban en los aproximadamente 300 cautivos que habíamos tomado después de la batalla. El problema menos crítico, pero el más sonoro y persistente, fue lidiar con Pat Keva. Él, y un grupo leal de unos 30, no habían estado muy dispuestos a cumplir mi acuerdo con la unidad de la Guardia de la Muerte que había liderado el ataque. De hecho, 6 de ese grupo sintieron que, como ellos estaban armados y los mandalorianos no, podían renegociar los términos. Decir que no salió como lo habían planeado sería quedarse corto. 19 huesos rotos, incluyendo un peroné bastante espantoso que se había introducido a través de una rodilla, y la falta de un ojo fueron el resultado de su intento de renegociación. Y todo eso le había sucedido a los Loqueya. Pad había exigido venganza, aunque yo lo había silenciado a gritos con la amenaza de que la próxima persona que dañara a uno de nuestros prisioneros se enfrentaría a mi espada. No era el estilo Jedi usar su ira para controlar una situación, pero el Alto Consejo no estaba allí. Ni iban a escuchar sobre estos casos en ningún informe que me hicieran presentar sobre mi tiempo aquí. Pat se había marchado furioso después de mi amenaza, y no lo había vuelto a ver desde entonces en más de un día, pero afortunadamente todos, excepto los líderes identificados del ataque, ya se habían ido. En cuanto a los mandalorianos, estaba confundido. Aunque todos habían admitido su participación en el ataque y eran miembros de la Guardia de la Muerte, habían identificado a un pequeño grupo que reportaba directamente a Dekalut. Dicho grupo estaba ahora bajo custodia, algunos que, gracias a la interfaz y a mis poderes, sabía que no tenían conexión con Pat Keva, para ser trasladados a una fortaleza de la República para ser juzgados. Para esa ayuda, había permitido que los mandalorianos se fueran e incluso puse a uno de los asaltantes capturados a su disposición, pero en lugar de eso se quedaron y ahora estaban ayudando con el entrenamiento de los Loqueya. Muchos de los Loqueya se habían mostrado reacios a recibir ese entrenamiento, pero algunos estaban dispuestos y, aunque era agresivo, casi brutal, no pude criticar su eficacia. Había usado la fuerza y la observación con los mandos para intentar determinar sus planes, pero solo Nia parecía saber algo, y su disciplina mental era tan fuerte que no podía adivinar qué estaba pensando sin que percibiera mis sondas. Aún así, no tenía un mal presentimiento sobre sus acciones. Aunque descubrir que uno de los 4 mandos sobrevivientes era del clan Ordo fue una grata sorpresa. Incluso si la forma en que me miró fue un poco desconcertante. El problema más importante, pero menos exigente, que me habían encomendado era organizar planes para el establecimiento de un asentamiento en el planeta de abajo para el cultivo de cosechas y la potencial extracción de frícita. Cada vez que me planteaban ese problema, les informaba a los Loqueya que era un asunto que debían resolver ellos mismos. Siempre respondían con alguna variante del argumento de que, debido a mis acciones, yo debía confirmar todas las decisiones importantes. Honestamente, no me importaba cómo, cuándo ni por qué había llegado a ser el líder de facto de los Loqueya. Solo que estaba empezando a odiar tener que lidiar con múltiples problemas cotidianos menores para un grupo tan grande como una aldea. Mi respeto por Palpatine, Padmé y otros por tratar los problemas en el Senado había aumentado dramáticamente en los últimos días y reafirmó mi declaración a Palpatine sobre no querer ser senador.
Suavemente, suspirando cansadamente mientras lo hacía, levanté mi cabeza de mis manos y me puse de pie, tropezando un poco mientras comenzaba a moverme. Si bien el cuerpo de jugador me impedía cansarme físicamente como una persona normal, solo tenía que cuidar mi resistencia y mi hambre, al parecer sí podía cansarme mentalmente. O al menos desde la actualización. Aunque podía usar mente de jugador para aliviar el cansancio y el creciente dolor de cabeza, no me gustaba cómo ese poder anulaba mis emociones hasta tal punto que me sentía menos consciente al usarlo. Y ansiaba dormir profundamente. Mis túnicas, restauradas a su estado original con la fuerza, cayeron al suelo cuando me desplomé en mi litera, zumbando mientras el suave colchón se movía bajo mi peso. Cerré los ojos y suspiré porque finalmente llegué a... Zumbido, mis dedos se arrastraron por mi cara mientras el intercomunicador de la puerta vibraba para llamar mi atención. Quizás si lo ignorara, sería... Zumbido, arc. Gruñí al golpear el suelo con fuerza. ¿Sí? Grité, gruñí, mientras me ponía la túnica. La puerta se abrió y Reite comenzó a entrar. Sus ojos se abrieron cuando se encontró con mi mirada y se detuvo en el marco de la puerta. Ellos, te necesitan al mando, dijo en un tono más alto de lo normal. ¿Qué pasa esta vez? Gemí mientras me levantaba y me ponía la túnica. Hay una nueva nave en el sistema, respondió mientras comenzaba a inquietarse. Miré hacia arriba y suspiré con fuerza. Maldita sea. Murmuré y negué con la cabeza. Bien, vamos a ver para qué necesitan los adultos a un niño esta vez. Pasé junto a él, haciéndolo saltar hacia atrás para evitar golpearlo, y avancé a toda velocidad por el pasillo, usando la mente del jugador el tiempo suficiente para aclarar mi cabeza y centrarme. Oye. Gritó Reite y oí que la puerta se cerraba mientras corría para alcanzarme. Mientras avanzábamos por los pasillos de la enorme nave catedral, observé cómo muchos de los que nos encontrábamos agachaban la cabeza al pasar. Esto estaba relacionado con la palabra que Baalta había usado. Tael. Una palabra en Todruti que, traducida al básico, significaba elegido de la naturaleza. Como tal, lo odié. Sin embargo, cuanto más protestaba por su uso del término, más comenzaban a usarlo otros con tanta libertad. Parecía que usar la meditación de batalla y ayudarlos a sobrevivir al ataque de represalia tuvo más efecto que simplemente mejorar su opinión sobre mí. Tael, bienvenido, dijo un Todruta mayor, de piel amarilla y 4 cabezas cola llamado Ethan, cuando entré al centro de comando. Me esforcé por sonreírle cortésmente mientras él hacía una reverencia parcial. ¿Tenemos visitas? Pregunté lentamente, usando todos mis recursos mentales, salvo reactivar la mente de jugador, para controlar mi ira y mi enfado por tener que lidiar con otro asunto que los Loqueya deberían estar resolviendo ellos mismos. Sí, se ha detectado una pequeña nave en el límite del sistema, señaló la pantalla principal que mostraba la nave aproximándose. Nuestra patrulla está al otro lado del sistema, vigilando la ruta hiperespacial hacia el espacio UT. Entonces, ¿quién? Tenemos una señal entrante, gritó un rodiano desde una de las estaciones. Responde, exclamé, queriendo volver a mi cama lo antes posible. La pantalla pasó del mapa holográfico a 3 figuras. Saludos, Padawan, espero no incomodarte, dijo el maestro Plo Koon, de pie junto a Fai y Roku. De alguna manera, supe que percibía mis sentimientos incluso a la distancia y que disfrutaba de ello. No, señor, comencé, simplemente estoy cansado de lidiar con las consecuencias del ataque de los Uts. Los 3 maestros Jedi intercambiaron una mirada. ¿Estás bien? Preguntó Dooku con voz tranquila y el ceño ligeramente fruncido. Sí. Quizás sea mejor que hablemos en persona. Dije lentamente, sin saber cómo reaccionaría al descubrir que tenía miembros de la Guardia de la Muerte en la estación. Sí, creo que sería lo mejor, respondió Plo Koon mientras yo me preguntaba en silencio por qué había venido un miembro del Alto Consejo. Estoy seguro de que tu relato será muy esclarecedor. La pantalla volvió a mostrar la del espacio circundante. ¿Sí? Grité a todo pulmón, sorprendiendo a todos los demás en la sala. Mientras todos parpadeaban y me miraban con diversas expresiones, giré sobre mis talones y me dirigí hacia la bahía, silbando.
Ignoré las miradas que me dieron varios miembros de Loquella mientras casi rebotaba entre los escalones, feliz de que alguien más tuviera que lidiar con todas las estúpidas y molestas molestias de este lugar.